Muy buenos días. Espero que hayan podido descansar, retomar fuerzas para esta jornada que concluimos nuestro encuentro. Bueno, el día de ayer hicimos unos trabajos muy interesantes, unas discusiones impresionantes sobre los temas que nos convocaban, los cuatro hechos que trabajamos. Aquí es importante mencionar porque he recibido como inquietudes sobre cómo se tiene previsto el trabajo con los hechos y con el informe. Lo que se tiene previsto es entregar, por supuesto, el informe, consolidar todo el país con con las 10 áreas de conocimiento y presentar como los lineamientos, como las propuestas que hace el territorio al ministerio y que a su vez el ministerio tenga en cuenta estas recomendaciones para los futuros, ¿sí? Programas, ajustes curriculares, líneas de trabajo que debemos trabajar desde las universidades y que también tengan en cuenta, por supuesto, que cuando algún programa vaya a crearse, ajustarse y demás, tenga en cuenta las necesidades del territorio. Voy a hacer como un resumen de lo que se trató ayer en construcción de paz. Se pensó en una oferta de unos profesionales que trabajaran la gestión territorial, la paz y la convivencia, que también hicieran un aporte a la transformación territorial y paz por ciclos propedéuticos. En tema de crisis ambiental, cambio climático y ámbito social, las conclusiones fueron también que se necesitaban profesionales en desarrollo ambiental de base comunitaria con saberes propios, considerando, por supuesto, los grupos poblacionales campesinos, afros, indígenas, que son fundamentales. También el tema de ecología política como fundamental para trabajar en el tema ambiental en diversidad étnica, poblacional y abordajes diferenciales. Se consideró que era pertinente, más que un programa, es que se trabajara una estrategia integral de tránsitos y trayectorias para el aprendizaje sentipensante, para la transformación en ciencias sociales, periodismo e información y en todos los demás saberes, considerando no solamente uno, somos múltiples, ¿no? Y por supuesto que este fuese transversal y participativo en todos los niveles de educación. También en esta misma línea de diversidad, un profesional en transformación territorial en todos los ciclos propedéuticos y en construcción de paz, la necesidad de trabajar la innovación social y pedagógica hacia la paz también en todos los niveles. En migraciones se identificó un énfasis muy importante en migración y movilidad humana, en el fortalecimiento de programas existentes y también en profundizaciones de posgrado y especialización. Ese es como el resumen general de lo que ocurrió ayer, ¿sí? Que ustedes lo ven, ya pusimos todas las carteleras como los resúmenes. Ahora entonces vamos a continuar en la agenda. La idea es escuchar las experiencias de dos profesores de la Universidad de Antioquia y luego continuamos trabajando, retomando las mesas y retomando el trabajo que hemos realizado para al final de la jornada hacer unas conclusiones. Entonces, quiero invitar en este momento nos acompaña de manera virtual el profesor Mauricio Múnera Gómez. Él es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, es representante profesoral en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y en su experiencia académica y administrativa se ha desempeñado como coordinador de la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia y coordinador del proyecto Armonización Curricular. Es jefe de formación académica de la Escuela de Idiomas y jefe de educación avanzada de la Facultad de Educación y coordinador de licenciatura en literatura y lengua castellanas. Profesor Mauricio, bienvenido. Y Bueno, también queremos invitar, vamos a escuchar pues al profesor Mauricio, pero también quiero invitar
quien nos acompaña en presencialidad, el doctor Jair Calderón Serna. Él es licenciado en Educación, Historia y Filosofía, especialista en didáctica universitaria, magíster en Educación, profesor y asesor de prácticas pedagógicas de licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia desde el 2005 y ha liderado desde el 2012 la construcción y puesta en marcha del pregrado Pedagogía en Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el coordinador general del programa. Entonces, bueno, vamos a escucharlos y luego conversamos. ¿Listo? Entonces, profesor Mauricio, Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? buenos días, profe. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo un problema aquí con mi cámara, entonces creo que no me ven bien. Ahí la presento simplemente para dar un saludo. En esta mañana venimos desde la Universidad de Antioquia a compartir con ustedes unas experiencias que hemos vivido en lo que tiene que ver con la construcción curricular y con algunos proyectos que elaboramos en la Universidad de Antioquia alrededor de este ejercicio eh, de del currículo y de lo que supone pensar propuestas pertinentes para los territorios. Qué pena que yo estoy aquí, puedo cerrar la cámara para no generar allí distorsión. Entonces, lo que voy a presentar en esta mañana como antesala a lo que mi compañero Jader luego desarrollará está referido a la armonización curricular, un proyecto que en el trienio de 2021-2024 lideré en la Vicerrectoría de Docencia, pero que fue desarrollado en articulación con diferentes comunidades académicas de la Universidad de Antioquia. Por eso el título de esta presentación está en esos términos, armonización curricular en la Universidad de Antioquia. Y para comenzar, quiero traer las palabras del poeta Roberto Juarros en Poesía Vertical número 8, que nos señala, entre otras cosas, que las cosas escapen de sus formas, que las formas escapen de sus cosas y que vuelvan a unirse de otro modo. El mundo se repite demasiado, es hora de fundar un nuevo mundo. La presentación tiene varios momentos. Yo no sé si alcance por el tiempo a abordarlos todos, pero al menos sí quiero concentrarme en lo inicial, cómo se entendió la armonización curricular en la Universidad de Antioquia y cuáles fueron las maneras de concretarla a nivel de la institución. En este esquema o esta representación que está en pantalla, sintetizamos una experiencia que desarrollamos, como les mencioné ahorita, durante un trienio y que fue la base para pensar la construcción curricular en nuestra institución. Cuando hablamos de armonización curricular, la asumimos en principio como un ejercicio de concreción del proyecto educativo institucional en tanto era la ruta de navegación de la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia solamente hasta el año 2021 vino a consolidar un proyecto educativo institucional en términos de proyecto y de documento. Esto no quiere decir que la universidad no tuviera elementos y documentos orientadores para la propuesta educativa, pues es una universidad bicentenaria. Sin embargo, luego del proceso de acreditación de el periodo anterior, se quedó como recomendación para la universidad la constitución de un proyecto educativo institucional que delimitara con mayor fuerza los asuntos educativos, curriculares, y sobre esa base, hacia 2021 se dio la aprobación de este proyecto. Entendiendo que con tener un proyecto no es suficiente, desde la Vicerrectoría de Docencia pensamos en que era importante llevar a cabo la apropiación de este proyecto educativo institucional y por esta vía reconocimos que a través de la armonización curricular se podía dar esa propuesta. Por eso en el centro de la espiral aparece la palabra PEI, porque fue el centro del ejercicio que llevamos a cabo. Como en la universidad venimos trabajando sobre esta idea, la entendimos en términos de un proceso de diálogo y articulación entre diferentes dimensiones del currículo, entre lo macrocurricular, lo mesocurricular y lo microcurricular. Y reconocimos que este ejercicio tendría que ponerse en diálogo en dos ámbitos, el interno y el externo, es decir, lo que estaba por fuera de la institución, determinantes globales de formación, determinantes internacionales que nos estaban planteando otros desafíos, otras comprensiones para la construcción del currículo y para su gestión, y a su vez elementos internos que tenían que ver con fundamentalmente la autonomía universitaria y los modos de organización a los que nos habíamos venido eh,
orientando en muchos años en nuestra institución. Ahorita más adelante detallaré esos niveles de lo macro, lo meso y lo micro, fundamentalmente señalado aquí que fueron asuntos metodológicos para desde allí pensar cómo se daba la construcción de esta propuesta de manera concreta en términos de alcances, o sea, qué se ponía desde lo institucional en diálogo con lo externo, qué se ponía a nivel de las unidades académicas y de los programas y qué implicaba el ejercicio didáctico, el ejercicio formativo que cada profesor en su espacio de enseñanza y aprendizaje desarrolla. Nosotros entendimos que esta propuesta de armonización curricular estaría fundamentada en dos elementos. Por un lado, en un diálogo de saberes, esto en el reconocimiento de diferentes formas de construcción de saber que se dan en los territorios, saberes que muchas veces no tienen que pasar por la condición de lo académico o de lo academizado y que revisten importancia para el funcionamiento de las comunidades. Esto a propósito de una comprensión del currículo como cultura y del currículo como una relación con los bienes mismos de las culturas, no simplemente como un ejercicio de carácter de traducción de ciertos campos científicos. Sin embargo, también pensamos que esta propuesta de armonización curricular, dada la naturaleza de la institución, una institución que tiene una apuesta por la investigación, tendría que favorecer la interdisciplinariedad y el contacto entre diferentes campos de conocimiento. Entonces, digamos que esos dos fueron los fundamentos sobre los que este ejercicio se configuró en la idea de pensar diferentes comunidades académicas que pudieran articular esos elementos, pero que ello se tradujera en la elaboración de unos elementos curriculares o de unos fundamentos del currículo. Esto lo orientamos sobre todo para posibilitar condiciones de formación integral, para abordar de forma crítica normativas y disposiciones técnicas derivadas del Ministerio de Educación Nacional, porque entendemos que si el ministerio plantea unos elementos orientadores, le corresponde a las universidades y más a las universidades públicas apropiar estos asuntos y ponerlos en diálogo con sus principios bajo la idea de la autonomía universitaria. Entonces, por eso fundamental para nosotros entender que a nivel del nuevo SACES, de lo que el CNA planteaba en términos de acreditación, se determinaba para los programas curriculares, pero que también hay una historia interna que la universidad venía configurando y que ellos tenía que ponerse en diálogo bajo la perspectiva de armonizar tendencias, armonizar horizontes y llegar a una construcción conjunta. A su vez, pensamos que desde acá se podrían ampliar las relaciones entre los diferentes campos de saber, aportar a asuntos de internacionalización y interculturalidad y fundamental fortalecer los vínculos entre pregrado y posgrado. Entonces, nosotros en todo este ejercicio logramos consolidar alrededor de 15 comunidades académicas. Aquí aparece como conceptos articuladores, pero realmente el concepto como terminó el ejercicio fue unas comunidades académicas que comenzaron a abordar esos conceptos que aparecen en el lado derecho de la diapositiva. Entonces, a nivel de universidad se hizo una convocatoria muy amplia para que profesores y profesoras de diferentes unidades académicas, de las más de 20 unidades académicas que la Universidad de Antioquia tiene, pudieran vincularse a una de estas comunidades académicas que aparece en pantalla. Formación integral, formación en investigación, pedagogías del buen vivir, pedagogías para la paz, enfoque de capacidades, enfoque de género, internacionalización del currículo, sostenibilidad ambiental, modalidades educativas, flexibilidad curricular, políticas curriculares, evaluación para los aprendizajes, estrategias didácticas innovadoras, educación dual y todo lo referido al sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. En principio lo que hicimos fue que estas 15 comunidades académicas conformadas, como lo mencioné ahorita, por profes de diferentes áreas del saber, desde las áreas de ciencias exactas y naturales e ingeniería, desde el área de ciencias sociales, humanidades y arte, y desde el área de salud, se pudieron integrar bajo diferentes intereses en estas comunidades y desde allí llevar a cabo discusiones de cómo esto tendría que concretarse en la construcción de los currículos de la universidad. Esto para efectos de creación de programas nuevos,
pero también para efectos de renovación de programas a la hora de solicitar la apertura o la continuidad de su oferta en diferentes territorios, pero también para pensar procesos de acreditación en alta calidad. Entonces, lo que se logró con este ejercicio fue que cada una de las comunidades derivara unos elementos, unos fundamentos para que cuando cada programa curricular fuera a pensarse, como lo decía ahorita, creación, renovación o acreditación de su propuesta, tuviéramos como base estos asuntos. En otras palabras, sería pensar cómo en la Universidad de Antioquia, independiente de si es un programa de medicina o es un programa de ingeniería o un programa de educación o un programa de comunicaciones, estos conceptos articuladores tendrían que hacer parte del ejercicio académico que se está llevando a cabo en la institución. Y claro está, no es un terreno exento de tensiones ni de, a veces, de preguntas, pero con las tensiones, con las preguntas, pero también con las oportunidades que esto brindó, logramos que el ejercicio tuviera sentido, sobre todo para modificar el documento de proyecto educativo de programa que la universidad venía manejando a nivel interno y que era fundamental para los procesos de eh, gestión curricular y de acreditación en la universidad. Esto en una perspectiva de aprender a lo largo de la vida y de configurar los horizontes de la Universidad de Antioquia. Entonces, este proyecto pasó por unas fases específicas, la fase de fundamentación, que fue en la que nos sentamos a pensar cómo se iba a consolidar este proyecto, cuáles serían sus alcances, cómo lo estábamos avisorando en el tiempo. Lo segundo fue la fase de las transversalidades, que fue que cada una de las comunidades académicas comenzó a fundamentar cómo entendía esos conceptos, pero sobre todo a pensar cómo se articulaba con las otras comunidades académicas. Es decir, acá me devuelvo cómo la comunidad, por ejemplo, de formación integral dialogaba con la comunidad de enfoque de género o dialogaba con la comunidad de políticas curriculares y cuáles eran los puntos en los que se estaban conectados, pero también los puntos en los que se podrían generar tensiones o algunas posibilidades, oportunidades para propiciar esos tejidos. Y desde esa perspectiva de las transversalidades, cada una de las comunidades llegó a un aspecto fundamental que fue la concreción curricular. Es decir, como esto que tendrían que aterrizarse en los niveles macro, meso y microcurriculares. No solamente entender el fundamento de esa comunidad o pensar cómo se conectaba con otras, sino también cómo se llegaba a una concreción específica. Y esto cómo se expandía a nivel de universidad, a nivel de programas y efectivamente una fase de evaluación. Esos fueron los 5 momentos que vivimos con el proyecto. Aquí les voy a dejar en presentación el enlace al libro que se dio de este ejercicio, que lo denominamos Armonización Curricular en la UdeA, Urbibes y Tramas de un tejido colectivo, y en este documento van a encontrar todo el trabajo que las comunidades hicieron para fundamentar esos conceptos que en principio nos convocaron, pero a su vez para pensar cómo se podía llegar a los niveles del macrocurrículo, del mesocurrículo y del microcurrículo. Entonces, para avanzar en este ejercicio, nosotros mm, hoy intentamos establecer unas relaciones con conceptos de un campo semántico que en términos de currículos es bastante a veces sonoro, rimbombante, pero que quizás a veces no logramos entender los significados de esos conceptos o palabras que usamos. Entonces, en currículo hablamos de transformación de currículos, de innovación de currículos, de actualización de currículos y de reforma de currículos. Ustedes pueden ver en pantalla, a partir de lo que plantea la RAE, algunas definiciones de lo que estas palabras suponen. Nosotros no estábamos pensando en que todos los currículos de la universidad tendrían que transformarse de manera general y llegar a una nueva construcción curricular, ni mucho menos pensar que solamente en el diseño del plan de estudios o plan de formación se iban a llevar a cabo reformas sin pensar perfiles, sin pensar metodologías, sin pensar contenidos, sino que cada unidad académica y cada programa pudiera determinar cómo llevaría a cabo ese ejercicio de comprensión curricular. Entonces, por eso apelamos más a una idea de armonización
en la idea de poner en armonía, poner en diálogo, poner en conexión diferentes elementos para que hagan parte efectivamente de un todo. Y por eso, pues aquí acudimos a esta definición de, nuevamente, de la RAE, cómo se entiende la idea de armonización, pero fundamentalmente me voy para acá, la armonización como un ejercicio de diálogo, de convergencia y de transversalidad. Allí nos preguntábamos si eso suponía un lenguaje común para toda la universidad o si desde las áreas, la universidad se organizan en tres áreas, como lo mencioné ahorita, cada una de las áreas suponía un abordaje propio de estos elementos desde los disciplinares. Sin embargo, bajo esta perspectiva entendíamos que esta mirada de armonización tendría que ver con la posibilidad de establecer convergencia entre diferentes currículos, lo cual en la perspectiva de Díaz Alvarado podría darse a nivel de región, de país, a nivel de un sistema, una parte del sistema, o en términos de unas disciplinas y áreas de saber. Y lo que esta autora destaca es que lo fundamental es la convergencia, que es lo que nos conecta en términos de esa propuesta de armonización curricular. Identificamos que no éramos los únicos que veníamos llevando a cabo ejercicios de armonización curricular, ya había todo un trabajo desde universidades latinoamericanas que están avanzando en esa perspectiva. Identificamos que universidades como la Santo Tomás, como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia venían también adelantando en diferentes niveles, al menos desde el estado de arte que hicimos, a propuestas de armonización curricular. Desde este ejercicio nosotros llegamos a unas construcciones propias de cómo entender la armonización y allí pues recuperamos las palabras de la propia María González sobre un proceso de convergencia entre diferentes niveles del currículo para favorecer flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad e internacionalización, y un documento que escribí en 2019 acerca de entender esto como un ejercicio artesanal para llegar a acuerdos en pro de aquella educación que soñamos. Desde esa perspectiva también reconocimos que aquí no va a tener mucho, pero sí unos antecedentes importantes con lo que pasó con la Declaración de la Sorbona en 1998, también con la Declaración de Bolonia de 1999, y cómo en el marco común europeo se había pensado en procesos un poco de armonización en su momento. Esto para decir que no es un concepto nuevo, porque unas críticas que a veces emergían era que ese concepto lo estábamos inventando, y el concepto como tal no lo inventamos, ya venía con una tradición en el campo, simplemente que lo apropiamos para llevar a cabo este ejercicio en la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿por qué fue importante pensar la armonización? Porque nos permitió aportarle una consolidación de una educación de calidad para transformar prácticas formativas de personas y de profesionales. Esto nos permitió generar procesos de articulación y de cohesión en diferentes ámbitos que aquí estamos mencionando. A su vez, pudimos, a través de esa propuesta, pensar en asuntos de contextualización y problematización de necesidades de formación de profes y estudiantes. Desde esa perspectiva también la generación de redes de cooperación y de comunidades alrededor de diferentes propósitos comunes, y bajo este elemento determinamos puntos a través de los cuales se podría dar la convergencia. Por ejemplo, si un programa podría partir de lo que son las denominaciones del programa, los objetos de conocimiento, los perfiles, los créditos, los referentes, los principios, los conceptos de enseñanza canalizada y evaluación. Es decir, que el programa mismo pudiera comenzar a mirar desde dónde partía para llegar a llevar a cabo estos asuntos de apropiación de las comunidades que estábamos mencionando ahora. Y aquí aparecen profes como otros niveles del currículo a los que me estaba refiriendo al inicio. Ustedes ven, hay un nivel macro que es un poco más amplio en articulación con asuntos externos, institucionales, también con agendas globales de formación, pero algo fundamental que estábamos aquí planteando y fue para qué se crean los perfiles de formación en un programa académico. Es decir, cuando uno genera también proyectos de armonización del currículo, tendría que pensar que esos perfiles que se declaran a nivel de formación tendrían que tocar también las interinalidades formativas y todos los demás elementos del orden curricular. A nivel mesocurricular estamos hablando de lo que tiene que ver directamente con la construcción de esos planes de formación,
más que mallas, más que pensum, un plan de formación y tanto los estudiantes van a la universidad a formarse, pero esos planes de formación que nos estaban planteando y cómo allí es que se iban aterrizando muchos de los elementos de los que las comunidades académicas venían trabajando. Y desde esa perspectiva también la llegada al nivel microcurricular, porque entendíamos que ninguna transformación curricular se logra si en últimas no se transforman las prácticas eh, académicas en las que han propios estudiantes y saberes. Esto es el ámbito de la didáctica. Si a nivel de lo didáctico no se dan transformaciones, no se dan ajustes, ninguna transformación curricular tiene sentido. Porque seguimos por el currículo desde el papel, desde la configuración que uno hace en un escritorio, en un grupo de profesores, pero no se piensan las prácticas cotidianas del día a día, las transformaciones curriculares, los ejercicios de trabajo curricular no tendrán sentido. Y un poco de eso va a contener el profe Jair ahorita, como incluso en el programa de pedagogía en Ruralidad y Paz, se ha logrado también un trabajo sólido que traduce lo que está a nivel del proyecto educativo del programa en los trabajos que hacemos día a día los profesores y con los estudiantes en los diferentes espacios de formación. Eh, yo por aquí voy a dejar sobre la presentación, igual se las comparto a través de la profesora Andrea, a quien agradezco por la invitación. Simplemente mencionarles que de este ejercicio de armonización curricular logramos que de los 108 profes, de los 108 programas de pregrado que teníamos en la universidad para el año 2024, 35 de ellos pudieran participar de, de apropiación curricular, de ejercicios de armonización curricular. Y bajo esa propuesta logramos que programas que se estaban creando de manera como novedosa en la universidad, pero también programas que llevan en la universidad una tradición amplia, como el de medicina, por ejemplo, pudieran dialogar a partir de elementos comunes y también marcar rasgos diferenciadores por lo propio de la identidad profesional. Y de otro lado, también pensar cómo las comunidades que están por fuera de la universidad aportan a ese ejercicio de construcción académica. Y de ello, pues muy bien, les va a hablar el profe Javier en la presentación que a continuación les va a hacer. Gracias por la atención y por aquí estoy atento unos minuticos más en caso de alguna pregunta o si no, ya al final el profe Javier estará atendiendo esas consideraciones. Profe, muchas gracias. Bueno, muy buenas para todas y todos. Mi nombre es Javier Calderón, profesor de la Facultad de Educación, coordinador del pregrado de Pedagogía Ruralidad y Paz, que queremos compartirlo sobre todo como una experiencia concreta también de materialización de lo que estaba hablando el profe Mauricio. El programa de Pedagogía Ruralidad y Paz, una de las primeras, digamos, innovaciones allí es que no es un programa disciplinar. Es un programa que logramos construir de manera inter y transdisciplinar en diálogo con las comunidades rurales. Enseguida quiero compartirle un poco la experiencia de cómo fue la construcción de este programa, pero aquí en este programa, por ejemplo, participan 7 unidades académicas diferentes de la Universidad Antioquia y tenía una, coordinación colegial entre varias facultades de educación, o sea, el programa pertenece a la Facultad de Educación, pero allá también está la Facultad Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Análisis DER, la Especial de Paz, nosotros también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Escuela de Llanos, la Escuela de Nutrición y Dietética y la Dirección de Regularización. Este programa es un programa que lo pensamos y lo construimos dirigido a planadores y planadores rurales, incluso hablando de planadores y más productores, porque comprende y le pensamos para liderazgo a nivel de comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, agromineras, pescadoras, anfibios, ¿sí? O sea, vincula, precisamente quiere aportar, yo voy a eso de dedicar algunos elementos, pero un aporte
precisamente retomamos toda la Declaración sobre Derechos Humanos de Campesinos y Campesinas y otros trabajadores del campo, que precisamente habla de la necesidad de una educación, la formación, o sea, el derecho a la educación también adecuada, que está adecuada al entorno ecológico, sociocultural y económico. También nos vinculamos y estamos en esa dirección con el reconocimiento de campesinado como sujeto de derechos, ¿sí? Que finalmente pues solamente en el 2023 se logró, pero nosotros desde que empezamos en el 2012 ya visualizábamos con eso. Y la propuesta de inclusión rural específica pues, de la agenda del proceso de paz, pues fue en 2016, pero nosotros ya planteamos las necesidades de muchas otras. ¿Por qué? Porque tratamos de reconocer que las posiciones campesinas y indígenas en Colombia han sido quienes más han sido afectados por el conflicto y por tanto hay una deuda histórica y necesitamos también como pensar qué vamos a proponer para ello. También porque partimos de reconocer que la sostenibilidad de las comunidades rurales y sus ecosistemas requiere también fortalecer los liderazgos sociales comunitarios. Entonces, por eso le apostamos sobre todo a formar lideresas y líderes de comunidades, ¿sí? Para que, estando en el territorio, sin salirse de su territorio, transforme sus territorios en posibilidades de vida. Entonces, eso es un poco como qué es lo que Mami decía antes, puede ser el diálogo. ¿Cómo construimos esto? La ruta para nosotros como la metodología que es de la construcción y hoy también es del cómo seguimos fortaleciendo y transformando el programa, fueron los diplomados. No como capacitaciones, sino como procesos metodológicos para construir curricularmente el programa, todo lo que queríamos, ¿sí? Aquí no voy a mencionar, pero digamos para nosotros este programa lo pensamos en un entretejido entre los procesos de extensión, investigación y docencia. Entonces los diplomados de nosotros siempre los pensamos en contextos territoriales, dónde queríamos estar, cómo debíamos estar. Ahí andamos incluso hasta el Putumayo, andamos casi toda la normalidad de Colombia, obviamente focalizada en hacer Antioquia, pero en Chocó, en Antioquia, casi todos los territorios, tratando de reconocer la diversidad en las ruralidades, porque no hay una sola ruralidad, ¿sí? Entonces, a través de los diplomados, empezamos y participamos desde el 2012 con proyectos de investigación, proyectos de extensión, pero independiente de si el proyecto era investigación o extensión, siempre en todo proyecto incorporamos un diplomado. Ese diplomado nos permitía pensar, tener un grupo base para hacer procesos de investigación, acción participativa. Entonces, donde llegábamos, por ejemplo, el primero hicimos ahí, uno es liderazgo, creatividad hacia la sostenibilidad de las comunidades rurales, diversas. Ese proyecto lo hicimos en Chocó y Antioquia, ¿sí? Y ahí siempre pensábamos, entonces, esos grupos, entonces ahí vinculábamos líderes, lideresas de todas las formas organizativas que existiesen en el territorio, tratando de que también hubiese equidad o paridad de género, entonces, y de poblaciones diversas. Lo que trabajamos como elementos formativos, las y los participantes debían luego que ir a sus comunidades a hacer procesos de investigación participativa, luego volvíamos y así era que fuimos generando esa parte dialógica. Entonces esto nos permitió potenciar saberes y fortalecer la capacidad de liderazgo de participantes de diversos contextos rurales y construir de manera creativa, también construir de manera creativa la búsqueda de soluciones de algunas problemáticas que íbamos identificando y aportar temáticas y contenidos del tejido curricular. Igual incluso las metodologías las construimos así, ¿ya? Entonces aquí hay algo sobre liderazgo, sobre
creatividad, sobre agroecología y pedagogía de paz, sobre minería, educación y paz territorial, sobre ecología de saberes, crisis ambiental, autonomías étnico-territoriales, sembrar en azoteas y el cuidado en el atrato, ¿sí? Miramos bosques, ruralidad y paz, bosques, cambio climático y paz, administración y gestión comunitaria del agua, y ahora empezamos recién sobre sistemas agroalimentarios locales resilientes y justicia climática. O sea, todo eso lo hemos ido, y eso nos ha permitido también mantener el diálogo, porque normalmente los proyectos de investigación o extensión pues son muy cortos, obviamente son proyectos, se hizo el proyecto y ahí se acabó. Entonces se termina como hasta ahí el diálogo. Esto nos ha permitido mantener un poco el diálogo. Y si lo ubicamos, entonces este programa es el resultado de más de 10 años de investigación acción participativa. O sea, no es un mandato vertical que ya dijimos, es esto, sino que lo construimos. Tampoco fue un programa que lo hicimos los profesores sentados en la oficina. Este es un programa co-construido con las mismas comunidades. Incluso los nombres de los cursos, de los espacios de formación, fueron dichos o recogiendo los sentidos que proponía también las mismas comunidades. Aquí desde el 2012 al 2014, que fue como la génesis, ahí trabajamos un macroproyecto que llamamos Ruralidad, Equidad y Diversidad. Del 2015 al 2019, todo ese despliegue también en los territorios, y ya en el 2021 logramos que la universidad nos aprobara, o sea, desde el 2012, en el 2021 nos aprobaron la universidad, el programa como tal, y en el 2022, en julio del 2022, recibimos registro calificado para trabajar en 3 contextos, ¿sí? En el contexto, o sea, este programa está pensado para cualquier ruralidad de Colombia, pero por efectos obviamente administrativos y de que nos pudieran aprobar, inicialmente lo hicimos en 3 contextos. El contexto del oriente antioqueño, por sus experiencias tan importantes en construcción de paz y la participación. El Urabá de Chocó, o sea, toda la región allí, sobre todo por una de las zonas más violentas de Colombia, y el nordeste antioqueño, en el campus de Amalfi, ¿sí? Ahí estamos. Y digamos que el ADN para nosotros, fundamental, es la construcción desde la base. O sea, por eso hablamos del concepto de co-creación, ¿sí? Y aquí nos basamos en los postulados de la educación popular, las pedagogías críticas, las cartografías sociales, ¿sí? Desde la investigación acción participativa, lo que les estaba explicando, un proceso directamente con comunidades, y el diálogo de saberes como una forma de justicia cognitiva también. O sea, reconociendo los saberes también de campesinos, campesinas, y no solamente los saberes que tenemos en la academia. La pedagogía es una pedagogía situada con pertinencia, para nosotros muy claro, la pertinencia territorial, los diálogos de saberes, el enfoque de derechos y de género y la paz territorial. Así rápidamente, pues yo esto también se los dejo. Propósitos formativos del programa. El programa empezó formalmente en el 2023-2, ¿sí? O sea, que apenas los que van más adelante van apenas en el 6º semestre, ¿sí? Entonces, pero ya tenemos, pues, estudiantes, tenemos varias cohortes, enseguida les comparto. ¿Qué buscamos? Formar integralmente pedagogos y pedagogos de la ruralidad y la paz que innoven e investiguen desde una visión amplia y crítica de la educación, un conocimiento interdisciplinario de las ruralidades diversas, con equidad, conciencia ético-política, sensibilidad estética y compromiso social, para que sean capaces de comprender la complejidad de los contextos rurales y liderar procesos educativos que empoderen positivamente las comunidades hacia el fortalecimiento del tejido social e institucional de los territorios rurales y por ende de la paz territorial y la toma de decisiones de carácter local, regional, nacional e internacional
que favorezcan el buen vivir de las comunidades rurales y los ecosistemas que habitan. Aquí el perfil, un perfil muy amplio, y ahora lo van a entender porque así es interdisciplinario. Nosotros hablamos de que la egresada de este programa es una pedagoga de contextos territoriales diversos que posee formación pedagógica, investigativa, política, comunitaria y de interacciones contextualizadas para incidir pedagógicamente en contextos escolares y no escolares en la sociedad y en los territorios. Capacidad para el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos, políticas públicas, proyectos productivos y o comunitarios. Capacidad para gestionar procesos de educación para la salud rural colectiva, la salud mental comunitaria y las prácticas de cuidado en la ruralidad. Formación en el uso de tecnologías de información y la comunicación y en innovación en el medio rural. Prácticas discursivas de lectura, escritura y oralidad en español académico e inglés con enfoque territorial para la interacción con otros pueblos y culturas. Para eso visualizamos o construimos, mejor que construimos el perfil, pues ubicamos los campos de desempeño. Este nuevo profesional podrá desempeñarse en 3 grandes campos y por eso no cabía solo en educación ni solo en salud cerca. Entonces, un primer campo nosotros lo denominamos como el campo de pedagogía de la educación rural, ¿sí? La Paz. Aquí se formarían como maestros rurales para el sistema educativo formal o para desempeñarse como educadores populares y animadores socioculturales en programas de educación no formal y en organizaciones comunitarias y sociales. También como gestores territoriales de salud rural colectiva, porque si en la ruralidad no solamente tiene problemas de educación, no que también tenemos, pero eso lo trabajamos a través de la educación, procesos de educación para la salud y promoción de la salud desde las perspectivas del buen vivir y la salud comunitaria. Como gestores ambientales, en la gestión social y comunitaria para el uso sostenible de los bosques, el agua, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático en los territorios. Como gestores de gobernanza territorial en la función pública, o sea, pública comunitaria, como gestión, administración y producción del territorio rural. Y como gestores de paz territorial e investigadores de la ruralidad. Aquí, como algunas particularidades de este proyecto formativo. Ya les decía, un programa interdisciplinario co-construido en diálogo con las comunidades a través de diplomas. El plan de estudios es construido con preguntas orientadoras que contribuyan a fortalecer los planes de vida comunitario. Seguida se los muestro. Los resultados de aprendizaje están construidos a partir de los ejes de formación del programa. Este programa tiene 49 espacios de formación, están 9 semestres, 149 créditos. Bueno, ahí todos estos cursos se los muestro. Nosotros lo ubicamos mucho como desde esta metáfora del árbol de saberes. Entonces, para nosotros, en las raíces está el campo de formación inter y transdisciplinario hacia la ruralidad sostenible con equidad. Y ahí está el eje de naturaleza y territorio, el eje de gobernanza, autonomía y liderazgo, y el eje del buen vivir y la salud comunitaria. En el tronco, nosotros ubicamos el campo de formación pedagógico, investigativo y de interacciones. Aquí trabajamos las pedagogías para la ruralidad, las prácticas pedagógicas e investigativas desde la diversidad rural y la comunicación popular y la animación sociocultural. También las ramas para nosotros son las líneas de profundización, porque hay una formación base en los 3 primeros años y después ellos van a hacer como una profundización en pedagogía del territorio y la gobernanza territorial, pedagogías del buen vivir y la salud comunitaria o pedagogías en educación rural y paz territorial. Y todo eso lo buscamos que como frutos es que estos trabajos de grado sean propuestas creativas comunitarias, es decir, en diálogo permanente con las comunidades ellos tienen que ir haciendo lo que necesitan en sus territorios para transformarlos. Aquí está como la malla, lo que llamamos malla,
un poco cuadriculada como suele ser, ¿cierto? Pero quiero, más como por lo como se tiene que presentar también, pero quiero que visualicemos es lo que es innovador acá. Uno, las preguntas orientadoras, ¿sí? O sea, cada ciclo, digamos, de cada año, esto es un año, 2 semestres, por ejemplo, el primer año, las y los estudiantes deben estarse preguntando, y los profesores también, ¿cuál es la situación actual de mi territorio y mi comunidad? ¿Cómo puedo reconocer y valorar su bienestar? ¿Cuál es mi papel en mi vida? ¿Cuál es mi papel en la vida de mi territorio y mi comunidad? Es decir, el primer año, ellas y ellas van a estar mirando hacia adentro, mirando sus comunidades, el diálogo con sus territorios, y los cursos de esos 2 años deben estar también, digamos, dialogando. Entonces hay que verla en el sentido vertical, son los ejes de formación, pero en el sentido horizontal son las preguntas orientadoras. Entonces, las y los profesores de un curso no pueden ser simplemente para ese curso, sino que ellos tienen que establecer diálogos entre sí. Es decir, todos los cursos, por ejemplo, los profes de estos cursos del primer nivel y el segundo nivel tienen que tener eso como orientación para la construcción de los microcurrículos y todas las propuestas que van haciendo. Y así se ubican. Entonces miremos, por ejemplo, en términos no lo voy a leer todos, pero como para que miremos en naturaleza y territorio. Por ejemplo, tenemos espacios como tierra, territorio de ecosistemas de las comunidades rurales, características y condiciones agroambientales, geopolítica, conflictos territoriales, los sistemas de información en la ruralidad, la gestión y manejo de los sistemas productivos y ambientales, economía social y solidaria, porque ellos también tienen que aprender a hacer proyectos, en la gobernanza, autonomía y liderazgo. Tenemos cursos como lo rural, las ruralidades y las poblaciones rurales, campesinos y campesinos como sujetos de derecho, liderazgo y participación para la gobernanza territorial, ordenamiento territorial y sistemas de planeación, reforma rural integral y construcción de paz, formas organizativas y asuntos jurídicos para la gobernanza. En el eje del buen vivir tenemos buen vivir como vivir bien en el territorio y la comunidad, las trayectorias de vida y las relaciones intrafamiliares e intergeneracionales, la soberanía alimentaria y la agroecología, la salud mental comunitaria y las prácticas de cuidado en la ruralidad, las políticas públicas y salud comunitaria en la ruralidad, la educación para la salud rural colectiva y ambiental, ¿sí? Todo este eje del buen vivir, ahí está toda la salud. Por ejemplo, Facultad de Salud Pública, tú ahí buscando recuperar sobre todo esa figura de lo que anteriormente se conoció como el promotor de salud rural, ¿sí? Entonces aquí es el gestor de salud, ¿ya? Y desde las pedagogías, el tronco, tenemos pedagogías desde la diversidad cultural, pedagogías críticas, creativas y decoloniales, educación y género en la ruralidad, metodologías para el trabajo educativo en la ruralidad, pedagogías para la paz territorial, la educación, inclusión y discapacidad en la ruralidad, porque eso es de las cosas más invisibilizadas en la ruralidad. Y en el conflicto sí que es cierto que tenemos diferentes condiciones diversas. Y el eje de prácticas, por ejemplo, aquí está desde el primer semestre. Cartografía social y territorial, espiritualidad, saberes y prácticas culturales en el territorio, ética en el trabajo con la comunidad, ¿sí? La práctica pedagógica 1, nosotros llamamos investigación, acción participativa. La 2, planes de vida comunitario. La 3, procesos de innovación y creación en la ruralidad, ¿sí? Y ya en la parte de comunicación tenemos acá español académico, lectura, escritura y oralidad, 5 niveles de inglés. Esta fue una experiencia también con la Escuela de Idiomas, como era obligatorio por normativa tener inglés. Entonces con la Escuela de Idiomas estamos haciendo también una innovación, inglés con enfoque territorial para comunidades campesinas, incluso con profesoras, profesores que están muy permeados por lo intercultural, que quieren otra visión diferente, y ahí estamos haciendo, ya van en el nivel 4, o sea, y van pues como uno no cree, pero es aprender un campesino, que ahorita le vamos a decir, una campesina de 70 años, de 56, 60 años que tenemos, aprendiendo y atreviéndose a aprender esto,
pero vinculados a su territorio, que sí aquí es lo fundamental. Ya en los últimos 3 semestres ya son seminarios, ay, perdón, ¿qué pasó acá? Lo dañé. Allá. Bueno, en esta, aquí, por ejemplo, ya no, digamos, tenemos son seminarios de profundización, tenemos son electivas de profundización, o sea, acorde a cómo va el proceso formativo, intensificamos lo que requieran saber de acuerdo a las líneas de profundización, donde están en las propuestas de práctica. Aquí ya también van a tener las prácticas finales, o sea, que nosotros la llamamos las prácticas práctica pedagógica, propuesta creativa comunitaria 1, 2 y 3, son las prácticas finales. También tenemos periodismo y radio comunitaria, porque ese también en la ruralidad se necesita la comunicación. Tenemos programas educativos a través de medios digitales. Bueno, ya la modalidad también es diferente, esa es otra innovación. Nosotros consultando y mirando las situaciones de la ruralidad veíamos, primero, la dificultad para que fuera solamente presencial, pero también para que fuera solamente virtual. O sea, porque no hay conectividad, no hay condiciones, sabemos, y todos los que conocemos la ruralidad sabemos que eso no es factible y hay partes donde ni siquiera entra la radio. Entonces, frente a eso, nos fuimos recogiendo el programa, se trabaja en la modalidad a distancia tradicional. Y acá, un poco desde el programa, como se propone como una alternativa educativa en condiciones más equitativas, sobre todo para las mujeres rurales, en tanto posibilita procesos de formación de calidad con un uso limitado de plataformas virtuales y el reconocimiento de ritmos de estudio y formas diferenciadas de aprendizaje. También como un modelo de alternancia. La idea es, se vincula acá, digamos, un momento, el 50% de la formación se hace de forma presencial en los campus o en los centros tutoriales. Ya en este caso, los 3 campus donde estamos nosotros, que ahorita se los más, les decía. Y ahí se hacen, son encuentros, cada 15 días ellos van al campus, viernes, sábado y domingo, todo el día. Y en cada encuentro, cada día trabajan un curso. Entonces, ellos están, cada curso prácticamente lo vienen haciendo cada mes, ¿sí? Entonces, de manera presencial se hace a través de metodologías colaborativas, metodologías de educación popular. Y el otro proceso, en la otra mitad, se hace con actividades pedagógicas no presenciales, a través de guías de trabajo autónomo, guías de aprendizaje autónomo. Entonces, ahí cada profesor, cada profesora tiene que proponerle entre encuentro y encuentro. Por ejemplo, ellos van, cada curso lo ven cada mes, un curso. Entonces, entre ese encuentro presencial y el otro encuentro, ellos deben desarrollar una serie de actividades con su comunidad, ¿sí? El programa logramos que tuviera una admisión especial. No es el mismo examen de la universidad, sino un programa que logramos que tuviera ese reconocimiento de esas características, porque queremos que quienes estén en el programa sean efectivamente campesinas y campesinos, ¿sí? Entonces, por eso también las modalidades son diferentes y trabajamos con innovaciones. Aquí trabajamos, por ejemplo, cosas como los árboles familiares, las trayectorias formativas, las propuestas comunitarias creativas, los talleres permanentes, las guías de buenos vivires, los fotobolas, las cartografías social, la feria de salud mental como colectiva. Es decir, múltiples estrategias, pero las y los estudiantes, todo eso lo hacen en el tiempo que no están en la universidad. Ellos tienen que hacer trabajo con su comunidad. En la admisión especial se requiere quien entre a este programa tiene que tener un aval de una organización campesina, una juntación comunal o una institución que trabaje en la ruralidad. Y ellos se deben de comprometer que todas sus actividades las van a hacer en contextos rurales, ¿sí? Entonces, por eso es que todas las actividades son teórico-prácticas. Aquí no hay solo teoría. Desde el primer semestre,
Todos y todas tienen que hacer esa parte. Bueno, y hay otro elemento. No pueden ser profesores cualquiera en este programa. Pues ahí ya está, en eso nos... Entonces aquí, porque es que se requiere una cierta sensibilidad y así la mayoría de nuestros profesores son doctores y doctoras. Nosotros habilitamos un espacio que le llamamos formador de formadores. Es decir, los mismos profesores nos encontramos periódicamente a pensar cómo orientar los procesos, cómo hacer integración, cómo transversalizar los contenidos, qué tipo de actividades proponer para no saturar, cómo hacer coincidir diferentes actividades en varios cursos para que los estudiantes sientan que no que cada curso llegaron con una tarea, sino que adelantando un mismo proyecto, por ejemplo, el trabajo por proyectos, entonces a través de eso se transversaliza el currículo. Entonces las y los estudiantes sienten que como que todos los cursos se están aportando para ese propósito de esas preguntas orientadoras que estábamos diciéndole, ¿sí? También, pues vemos acá, es un currículo vivo. O sea, la universidad, nosotros tenemos que aprender a escuchar. La universidad no escucha. A veces nosotros llegamos y esto es. Y en los otros tiene que ser así. Y acá lo que hemos aprendido es que tenemos que escuchar las comunidades. Las comunidades, ese territorio nos habla constantemente. La universidad debe escuchar. Por eso tenemos que hacerlo en doble vía, ¿sí? Los docentes tienen que estar haciendo adecuaciones y el estudiante tiene que integrar directamente ya y poner en marcha en su territorio. Algunos elementos ya como características. Esos son datos a finales del 2025-2. Aquí ya en este momento ya tenemos 165 estudiantes, pero digamos, para esta caracterización que me interesaba compartirles, ¿sí? 149 estudiantes activos a diciembre del 2025-2, o sea, el 2025, 66.4 son mujeres rurales, la mayoría madres cabeza de familia, ¿sí? De contextos territoriales diversos, dispersos, de la ruralidad dispersa. El 90% de nuestros estudiantes son víctimas del conflicto, víctimas directas, ¿sí? Tenemos el 80.5% de habitantes de nuestros estudiantes son habitantes de 29 municipios PB y SOMA. O sea, aquí tenemos de Antioquia, el Chocó, del sur de Bolívar y de Santander. Sí, estudiantes que vienen a estudiar. El 72.5% son mayores de 28 años. Eso también hace un reto porque en los cursos tenemos personas desde 17 años, incluso hasta 70 tenemos algunos. Y son líderes. Son campesinos que por la guerra no habían podido estudiar o campesinas y que ahora tienen la oportunidad de que poder hacer, estudiar como profesionales, no como tecnólogos solamente técnicos, sino como profesionales, pero son líderes, lideresas en sus territorios toda la vida y que han pervivido allí incluso tratando de resistir en medio de la guerra, todas esas cosas, ¿sí? Aquí tengo algunas fortalezas o impactos que ya incluso, estos son testimonios de los mismos estudiantes. Dice, la calidad humana y académica, son docentes muy capacitados, excelente ética y profesionalismo. La presencia territorial real, o sea, ubican eso como claves. El empoderamiento comunitario, o sea, porque se da voz para liderar y validar el saber de las comunidades. Esto, por ejemplo, son testimonios completos, algunos mensajes que los estudiantes nos mandaron al programa. Eso es para ellos el programa, miren cómo la titulan. Somos una sala que sana. Porque es que cuando llegan a nuestros grupos, tenemos grupos, por ejemplo, que en un mismo grupo tenemos campesinos, indígenas, afrodescendientes, firmantes de paz y miembros de la fuerza pública. En el mismo grupo. O sea, ¿cómo se pone eso en tensión para un profesor, por ejemplo? ¿Cómo maneja esas diversidades de situaciones? ¿Sí? Entonces ellos dicen, podría escribirle las cosas más hermosas, pero la resumo en mi gratitud hacia ti. Gracias por sostener la vida, por la reivindicación de las campesinas y los campesinos que llegaron a la U para esperanzar los campos y el país.
Este país que no merece la pena, merece la lucha. Somos campesinos detrás de la montaña en busca de un tesoro escondido. Ese tesoro es la educación. Un camino de vida, un propósito, una resistencia y resistencia, entrelazamiento de conocimiento y civilización. Nuestra relación con la tierra fundamenta la ciencia. El privado permite al campesino reconocerse científico. Es una pedagogía que se vive así, salvaje y libre. Sos el sueño que me gesté al lado del río con el ser que la violencia me arrebató. Legado vivo. ¿Sí? Por el grado. Gracias a eso. Gracias por reconocernos como campesinos y creer en nuestras capacidades de liderazgo en nuestros territorios. Es una pedagogía territorializada, si la nombran. Amo ser campesina, amo mis raíces, amo este pregrado que nos ha permitido reconocernos, reconstruirnos y resignificarnos, aportando a la paz. Barreras, lo último, con esa ya quedo, la sostenibilidad. Mire, tener un programa de estos, donde la mayoría, prácticamente todos nuestros campesinos no son de las cabeceras. Los estudiantes, la gran mayoría son de vereda. Entonces les toca, obviamente, que la lancha o que la mula para bajar al casco, luego un bus, luego otro carro, ¿sí? O sea, son varias horas para poder ir a estudiar. Pero luego les toca quedarse porque no se pueden devolver. Entonces, transporte, hospedaje y alimentación. Y esto no tenemos. Mire, para la ciudad tenemos fondos. Tenemos políticas públicas para el sostenimiento. Para la ruralidad no tenemos nada, ¿sí? Nosotros como pregrado incluso aportamos y apostamos una propuesta y se puso al Congreso. Va en el primer debate. Pero bueno, es cómo podemos garantizar, y debería ser una política nacional, un fondo para los campesinos, campesinas, indígenas que estén estudiando educación superior para que no tengan que desertar. Mire lo que les vale en promedio a una estudiante de Turbo, de que llega al campus de Turbo, por ejemplo viene del Darién, ¿sí? En promedio 1.165.000, y eso que tiene matrícula cero, o sea, en promedio, ¿sí? En Amalfi 1.059.000. En el Carmen, 596.000. Y eso que es el más cerquita. ¿Sí? Pero es que tenemos estudiantes que van desde la vereda más lejana de Nariño y Argelia a estudiar al Carmen de Lloral. O sea, eso es bastante complicado. Y aún así, nuestro índice, pues se llaman índice de permanencia, está en el 85%. O sea, pues uno dice, no debería salirse ninguno. Pero eso ha sido como más por todo lo de cómo este colectivo de profesoras, profesores y gente que hemos ido vinculando, apoyamos para tratar de por lo menos preservar que no se deserten y que se puedan graduar. Muchas gracias. Si quiere acomodarse o no se llama acá. No, no, así está bien. Bueno, a mí se me aguó el ojo. O sea, la verdad, a mí se me aguó el ojo. O sea, muy impactante. Muchísimas gracias, profesor. Realmente estas experiencias son las que, pues, yo creo que sin palabras, o sea, muy interesante esto. Le agradezco inmensamente haber sacado el tiempo porque el profesor Mauricio, por ejemplo, está en Carmen, está en clase hoy con el grupo de Carmen del Bioral. Y el profesor Jader hizo como el esfuerzo para poder venir porque tenía también clase con otro grupo. Y realmente pues les agradezco que haya podido venir para poderlo escuchar, profe. Si quiere, siéntese un momentico. Yo sé que estamos muy justicos como de tiempo. Creo que también todo lo que nos presentan nos genera muchas inquietudes y también mucha esperanza. Y creo que es muy pertinente para lo que estamos pensando, ¿sí? Y para lo que estamos trabajando. Yo quisiera preguntarle, profe,
yo sé que empezaron y que van como en la sexta semestre, pero y ya vi ahí como unos impactos y unos resultados que tienen sin haber terminado. Pero ¿cómo se han pensado ustedes también estos impactos? Y porque me imagino que así como el programa es completamente hecho a medida, no quiero decir atípico, es hecho a medida de para quienes realmente se necesita y para quienes va. ¿Cómo han pensado también esos impactos, esos resultados? O sea, ¿qué se sueñan? ¿Qué han soñado que pase con esto? Bueno, de hecho, yo creo que los mayores impactos los tenemos en los mismos territorios. Y viera uno líderes y lideresas, por ejemplo, que no se quedan simplemente que quedaron como víctimas y que están ahí en la queja, sino que hoy día ya están impulsando procesos en su territorio. Entonces, por ejemplo, ha sido para nosotros impactante, pues para mí, por ejemplo, uno normalmente cuando profesor va y pone trabajos ahí al grupo, ¿sí? Pero nunca dimensiona, por ejemplo, con este tipo son líderes y lideresas, y cualquier actividad que uno les pone, inmediatamente ellos están pensando su comunidad, su territorio. Entonces pongo caso concreto, San José de Apartado. Allá tenemos, en este momento son 7 estudiantes en 3 cohortes que tenemos en Turbo, pues estudiantes de todo. Pero, por ejemplo, allá nos decían, los mismos líderes y lideresas de San José de Apartado nos decían, nosotros teníamos desconfianza con la universidad o con las universidades en general, porque casi siempre llegan a coger los conocimientos y se van y los dejan solos. Pero ¿qué están viendo ahora? Que ellos mismos, líderes y lideresas, se van formando para que esos territorios se estén transformando. ¿Sí? Por ejemplo, ya lograron que San José de Apartado tuviera una zona de reserva campesina. Ya lograron que fueran reconocidos como suplente de reparación colectiva. ¿Sí? Ya lograron incluso, últimamente ahorita, reconocimiento de la Asamblea Departamental al trabajo. Y ellos y quienes más están liderando eso son hoy estudiantes nuestros. Entonces, pues no es que uno diga, eso lo hizo el programa, no, pues porque, pero sí es la expresión del programa a través de estos líderes y lideresas. Entonces, lo que tenemos aquí, y ese ha sido como nuestro sueño, es formar líderes y lideresas o trabajar inicialmente con líderes y lideresas que ya tenemos en los territorios. Nosotros nos soñamos este programa, por ejemplo, en Montes de María, en Chocó, en la ruralidad del Pacífico, ojalá, y pudiéramos hacerlo, y así lo pensamos, vía convenios con otras universidades, instituciones, que pudiéramos juntarnos, porque es que es un programa no pensado para la universidad. Este programa lo pensamos para el aporte a la construcción de paz territorial. O sea, coincidimos después con la firma de paz, pero desde el 2012 que lo empezamos a construir hasta el 2023-2 que empezamos, todo era sueño. Y siempre nos decía, muy bonito, hermoso, muy pertinente, pero eso es imposible de hacer. Y hoy decimos, no solo es una realidad, sino es ver lo que hoy están haciendo en nuestras comunidades. Por ejemplo, hay gente que se traslada del Chocó y van a los cursos y después allá ya nos dicen, profe, vea, ya logramos articular lo que estamos aprendiendo de soberanía alimentaria, logramos que en el municipio de Belén de Bajirá nos dieran 1 hectárea para hacer proyectos productivos. Ahí estamos trabajando el enfoque de género. Ya vinculamos comunidades indígenas, afrocampesinas que no nos encontrábamos. Y ya tenemos un colectivo pedagógico para fortalecer todos los procesos educativos en la escuela. Tú no dices, ven, eso en el partido en el quinto semestre, o sea, ya en turno, ¿sí? O sea, uno dice, ya de este nivel, dice, wow, ¿sí? O en Amalfi, esa zona que ha sido tan difícil, en Nordeste, en donde todavía la guerra, o sea, es que la guerra todavía está. Ese es otro desafío y el impacto es construir paz territorial en medio de la guerra que todavía está. Entonces, el término de impacto, fundamentalmente, el mayor del que nosotros queremos, es que este programa
pudiera ser, no sé si acogido, no sé si nos quieren invitar y hacemos colaboración con el ministerio. Mire, hagamos sinergias, pensémonos si ya hay cosas que podemos evitar y lo podemos mejorar, podemos hacer adecuaciones territoriales. No es que está diciendo, es que está el programa No Creen Más, no. Estamos diciendo, aquí hay un camino recorrido. Vemos que ya estamos teniendo impactos en los territorios, en los procesos, en las organizaciones, en los procesos de paz. Por ejemplo, tener la víctima del victimario estudiando juntos, pero yendo al territorio y diciendo, perdón, es que yo también vivo aquí a perseguirlos, pero el dejo como estudiante porque no quiero la guerra. O sea, ya con eso, pues, perdón, puede que eso no parezca un indicador muy numeroso, pero para mí ya es fundamental, porque es empezar a cambiar la cultura de violencia que ha primado en nuestros territorios, y a través de la educación eso es factible, ¿sí? Y acá otro elemento que también me parece un impacto en la misma universidad, poner a dialogar universos tan diferentes. Es que poner en diálogo la misma universidad, eso es un complique, porque cada uno funcionamos como parcelas, como departamentos, como áreas. Somos sociales y no tenemos nada que ver con salud. ¿Cómo así? Y aquí eso, pues perdón, de pronto como aporte, es que no podemos seguir pensando solamente como áreas. Tenemos que pensar más en términos territoriales. Y cómo vinculamos los distintos saberes a partir de problemas socialmente relevantes, cómo cada saber contribuye a actuar sobre ese territorio para transformar efectivamente. Entonces, por ahí es un poco como ha sido nuestro sueño, pero ahora yo digo ya las realidades, o sea, porque las estamos teniendo muy palpable. Y aquí podría traer tranquilamente cualquier estudiante nuestro, o ustedes pueden ir y les invito también para que compartamos. Pero vuelvo e insisto, ojalá me sueño, que me dicen el sueño, que pudiéramos hacer unas alianzas bien importantes para trabajar en los territorios con las mismas comunidades y podemos ir haciendo adecuaciones, innovaciones, como les dije, a través de esto. Pero creo que ahí coincidimos con mucho de lo que vienen haciendo en este proyecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo sé que estamos justos de tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta y damos paso a la siguiente parte. Pero simplemente, o sea, quiero decir, realmente muy pertinente todo lo que está mencionando. Sí, Oh, absolutamente. Pronto, primero felicitarle porque me parece que esas son ciencias humanas que realmente llegan al ser humano y a sus necesidades propias, y más nuestra población rural que ha sido víctima del conflicto armado en esta guerra que de verdad no termina y que a veces quiere recrudecerse con las nuevas aspiraciones políticas, y que hay que tener mucho cuidado en esta coyuntura electoral. Yo pienso que hay que hacer conciencia, y lo más importante es la conciencia que se está despertando en las comunidades. Imagínense yo en medio del conflicto y tratando de transformar. Entonces me parece que es un asunto que ustedes están desarrollando de una manera muy humana, muy innovadora, que siempre se ha dicho que hay que trabajar con las comunidades, pero lo que más me llama la atención es dejar la capacidad instalada, formador de formadores, que los líderes y lideresas, así seamos mayores y que estemos en los diferentes territorios, tengamos la capacidad de que un profe de una universidad nos profesionalice de tal manera que nosotros tengamos la capacidad de hacer pedagogía con las comunidades. Entonces, no sé, la pregunta es si hay posibilidad en esta. Usted dice que hay que hacer una alianza, concurrir con todas las áreas de la universidad. ¿Qué posibilidad hay de que se haga realmente con las diferentes universidades, ojalá de Colombia, para trabajar la ruralidad con el aporte de la ciudad,
cómo líderes y lideresas de la ciudad pueden aportar, porque aquí hay de pronto espacios donde puedan llegar, o sea, cómo armonizar, que es la palabra que me llamó mucho la atención, cómo armonizar el campo y la ciudad para que podamos juntos transformar de esa manera tan humana. Muchas gracias. Profe, si quiere, me permite, hacemos la otra preguntita y hacemos ya una conclusión de las estas. Sí, profe. De- per- Perdón, sí. Tú y tú, bueno, ya y luego el compañero, si quiere, y ya bueno. con eso, Ay. o sea, vamos a recoger estas 4 intervenciones y ya para responder y seguimos con la agenda. ¿Sí? Gracias. Que sean las preguntitas Sí, concretas, por favor. un falbordiano como yo, formado con FAL, caminando el Caribe con FAL, Córdoba, Sucre, todo esto. Cuando te escucho, profe, me emociono. Me emociono porque cuando tú dices IAP, cuando dices lo colaborativo, ¿verdad? Cuando el compartir los saberes, todas esas estrategias que hicimos desde los 70 y que pues escribió un libro, La historia doble de la costa, con esos nuevos conceptos, ¿no? De cultura anfibia, de sentipensante, ¿cierto? Ayer en la conversación que teníamos en la mesa, yo les decía a algunos colegas y amigos, nosotros tuvimos que esperar que en Europa, como una bendición papal, los sabios europeos del eurocentrismo positivista le dijeran, esto de FAL es válido, porque aquí en nuestras universidades no había reconocimiento. Cuando él nos decía, hay que sacar el profesor la clase del aula a la calle, al campo, era justamente eso. Y eso hoy me muestra, y ayer se lo decía a unos colegas de la Federación de Acciones Comunales tal vez, que esta utopía, este sueño, como tú lo llamas, de la educación popular, tiene todavía el sentido de avanzar hacia allá. Esta es experiencia de los 60, de Paulo Freire, de todo esto que le damos y que estudiamos, ¿verdad? Me parece chévere, decirlo en términos coloquiales costeños, porque me parece que esto es lo que hay que hacer. Yo escuchándote tendría dos preguntitas tal vez. ¿Han pensado o lo están haciendo, no sé si de pronto en lo corto de la exposición, faltaría una parte de la estrategia que es cómo convertir eso en textos, ¿verdad? Pedagógicos que sean muy accesibles, no solamente a los adultos que ustedes tienen, sino a los jóvenes. En estos días pensando sobre FAL todo lo que escribía, dictaba conferencias, lo publicaba. Y no sé si conocen los cómics. Hoy los cómics son de moda, ¿no? Los muchachos hoy prefieren leerse El Aborigen en cómic que leerse las 300 páginas de Eustacio Rivera. Y alguien va a tener que hacer 100 años de soledad lo mismo en cómic. Digo esto porque cuando se estaba haciendo la historia doble de la costa, apareció un pintor popular pereirano que vivía en Montería, que se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre de pila, sino su seudónimo, Chalarca. Y Chalarca va a ser un proceso con la comunidad, después de los talleres, que le digo, ¿cómo era Juana Julia Guzmán? Ah, era así, bueno, a ella la conocieron, ¿Cómo era Felicita Campo? La luchadora por acá, cerca de los Montes de María que tú señalaste. Entonces la comunidad le iba diciendo cómo era y Chalarca iba pintando. ¿Cómo fue la lucha? Esa mujer la metieron preso creo que 49 veces, le quemaron la casa 29, 26, una cosa así. Y así se decía, o cómo era María Varilla, ¿no? Entonces él iba pintando y iba haciendo cómics del diálogo, cómo era la lucha de los más grandes, cómo fue la recuperación de Terrejón. Entonces la pregunta es justamente si ustedes han pensado en todas estas experiencias tan significativas, tan transformadoras, armonizadas con ese saber popular y el conocimiento que ustedes tienen. Porque de todas maneras ustedes tienen el conocimiento científico, por decirlo de alguna manera. ¿Han pensado en una especie de esas cartillas
Y yo insisto, más que cartilla de texto, tal vez esto de los cómics, porque es como tan agradable hoy para los jóvenes. Sí, y para los adultos también, ¿no? Bueno, sí, así. Ah, bueno. Bueno, era eso lo que quería, lo que quería comentarle. Stop. In Profe, gracias y buenos días para todos. Mi nombre es Gabriel Marín, director ejecutivo de la Federación Comunal de Antioquia. Representamos 123 municipios, profe, saludos. Cuando dos saberes se encuentran en el diálogo y se crea algo nuevo, sin que anule uno al otro, es donde se da el diálogo de saberes. Primero, felicitar a la universidad, lo felicitamos porque nosotros desde el contexto comunal no conocíamos entidades, organizaciones que hicieran este trabajo. La acción comunal hoy en el país son los primeros que trabajan la educación popular, el diálogo de saberes, ya más de 50 años. Y es muy grato para nosotros encontrar instituciones y Estado que quieran volver a ese primer principio. Cuando nosotros dentro de la experiencia que tenemos siempre cuidamos mucho el cuidar el cómo llegar. ¿Por qué? Porque ¿qué es o quién dice qué es lo más importante para la indígena? ¿Entregarle jean y la camisa y quitarle el taparrabos? ¿Quitarle la choza y llevar el adobe o el cemento? ¿Invadir su conocimiento ancestral? ¿Llegar de pronto con aculturación, con transculturación, con deculturación, con etnocidio, con colonización o como despojo cultural? Entonces, el cuidar el cómo llegar es un aspecto muy importante dentro de la experiencia que tenemos nosotros dentro de la federación. Y lo invitamos y nos unimos hoy como aliados estratégicos a este gran proyecto, porque nosotros venimos en un proyecto muy importante, no con una oferta educativa, sino que nosotros como federación tratamos en territorios del reconocimiento de los saberes previos. ¿Sí? Es decir, el pescador con ese saber previo, ¿cómo logramos nosotros desde la universidad certificar esa competencia, de ese saber previo que ya él tiene? La acreditación de esos saberes o la homologación de esa experiencia es un reto que hoy nosotros venimos trabajando desde la Federación Comunal de Antioquia en el sentido de esa pregunta: ¿qué es lo más importante para nuestra indígena? ¿Entregarle jean a la camisa, llevarle nuevo conocimiento o trabajar lo que hay? Entonces nos unimos, profe, universidad y Estado, en esta apuesta, que podamos trabajar juntos con la acción comunal que viene de una trayectoria. Y qué bueno, profe, que la presentación a futuro o de pronto lo tiene, que esos formadores que nosotros tenemos esa metodología, que esos formadores o esos educadores o tutores o como los queramos llegar en campo, sean de la misma comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Gallo, yo soy el coordinador del programa de trabajo social del Tecnológico de Antioquia. Nuevamente darles la bienvenida a todos los participantes. Profe, muchas gracias por compartir la experiencia. Yo quiero aprovechar que este es un evento liderado por el Ministerio de Educación Nacional y por la UIS para poner en tensión una cuestión que digamos puede resultar impopular mencionarla, pero me parece necesario. Y es que uno de los principales problemas que encontramos desde adentro de las universidades, además de las vanidades académicas, son los intereses asociados a el cumplimiento de indicadores. Entonces, determinada universidad debe ser la protagonista, debe ser la que figura, debe ser la que aparece en la foto, en el video, con el programa que se llama de esta manera u otra manera.
pero quiero, digamos, muy rápidamente resaltar lo que decía el profe. Si ya conocimos una experiencia que es valiosa, que está generando ese impacto en los territorios, ¿por qué no sumarnos desde ese propósito? Mi sugerencia es que analicemos estratégicamente cómo hacemos para generar mayor incidencia desde el Ministerio de Educación, de manera que esos intereses de mayor valía, que es en últimas poder responder a las necesidades de transformación en los territorios, son los que terminen marcando la agenda de cómo se construyen y se renuevan los programas en las universidades. Y no simplemente porque determinada universidad, determinada facultad debe cumplir con unos indicadores. Analicemos estratégicamente desde estos lineamientos que se vienen pensando desde el ministerio, ¿cómo hacemos? Porque yo pienso que en últimas las instituciones son medios a través de los cuales nosotros desarrollamos procesos. La pregunta es, ¿al servicio de quién esos procesos? Entonces, digamos, dejo la pregunta para que lo pensemos, porque yo sé que estamos en la fase 2 y el hecho de que en la fase 1 se haya construido el libro que ya de entrada nos da lineamientos, creo que es un avance muy importante, pero ¿cómo hacemos para lograr esas voluntades políticas con los rectores, con los vicerrectores académicos, con los decanos, etcétera, para que en realidad la agenda de construcción de los programas, de la renovación, etcétera, esté marcada por las comunidades? Por eso, para que podamos cumplir ese mandato, comunidades académicas que transforman territorios. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luis Fernando Yauripoma, soy de comunidades indígenas, soy del pueblo quichua. Profe y profes, ¿cómo unificar el criterio en la educación? Yo terminé Derecho en la de Antioquia, entonces uno dice en la de Antioquia es como más penalista, más social, el AFID es más comercial, la Medellín es más civilista. ¿Por qué no unificamos un criterio? Porque tendríamos que definir desde la educación, es un núcleo esencial, pero cuando escuchan hablar a los expositores, entonces dicen, la Universidad de Antioquia ha avanzado en esto. Pero es muy importante que avanzado, pero no avancen para la Universidad de Antioquia, avancen para la educación. ¿Por qué? Porque un indígena es indígena en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Medellín, en la AFIT, y desde el enfoque diferencial no puede haber una visión, le decían algunos docentes, subjetiva de qué es el enfoque diferencial, en este caso indígena. Entonces a mí me ha tocado de la Universidad de Antioquia pues olvidarme esas teorías para poder desaprender y volver a aprender en el territorio del derecho consuetudinario. Y yo el derecho consuetudinario lo entendía más o menos de las clases de derecho romano, ¿cierto? El primer filtro en el primer semestre de la Universidad de Antioquia en derecho era derecho romano y lo perdí en el primer semestre lo perdí, caí me saca de la universidad, pero lo que hizo el profesor, encontró una cartilla del derecho romano, gráfico, con caricaturas y todo, y pudimos entender, y no porque no comprendamos la teoría, sino que el lenguaje en el enfoque diferencial es uno de los elementos que también influye en el diálogo. Y hoy los escenarios políticos y organizativos de las comunidades indígenas también se han convertido ya no en escenarios de diálogo, sino en imposiciones institucionales. Nosotros en los territorios dialogamos desde por la mañana, mambeando hoja de coca, tomando medicina, hasta tarde, hasta la madrugada y varios días. Y eso es lo que no ha podido comprender la institucionalidad, pero porque la academia también nos está cuadriculando en unos contextos, una metodología. Uno aprende más de las intervenciones
no contrarrestando el trabajo que ustedes han hecho en la exposición, pero en el diálogo de los demás saberes, de los demás sentires, uno comprende más la problemática de estos procesos. Entonces, ¿cómo unificar eso? ¿Cómo yo estar en la Medellín y saber que ese enfoque diferencial es el mismo de la de Antioquia? ¿Cómo unificar objetivamente que estos profesionales y que todos sepamos manejar? A mí me han dicho, ya no se dice buenas tardes a todos, no, buenas tardes a todos, todas y todes, y entonces uno tiene que empezar a aprender circunstancias y elementos. ¿Y cómo se dice? ¿Indio o indígena? ¿Cómo se dice? ¿Grupos étnicos o pueblos originarios? ¿Naciones indígenas? ¿Cómo se? Pongámonos de acuerdo. Entonces, esos criterios son los elementos que quizá la institucionalidad debe de comprender, que quizás dicen, es que estamos garantizando el derecho. ¿De qué forma? Y estamos preparando profesionales indígenas. Eso es un escenario de cómo desde lo básico, desde la educación básica cuando la recibo y cuando me forman como profesionales. Pues yo me considero un buen abogado por la experiencia que tengo y porque también la Universidad de Antioquia pues tiene muy buenos docentes también en ese sentido, dependiendo del proceso. Pero no decir, no, ese es indígena, es un mal abogado. O ese es médico indígena, lo más factible es que para morir, pues. Ojo, la calidad, la concepción del conocimiento del pueblo indígena no es menor que el del otro. Es una visión diferente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, para responder así como la inquietud de la profe, pues cómo hacer. Creo que hay varias rutas, ¿cierto? Propongo. Una, creo que lo primero es sentarnos, poder conversar y co-construir también iniciativas. Creo que ahí, junto con lo que decía el profe, la primera, creo que sería un diálogo que es necesario con el Ministerio de Educación, ¿sí? También en términos de posibilitar cómo fortalecemos lo bueno que tenemos en diferentes partes. Porque tenemos que empezar a partir de cero en todo lado, si hay muchos avances en muchos lados. Entonces, pudiendo identificar fortalezas en diferentes escenarios, creo que lo que debemos de buscar es cómo nos juntamos para pensar en común, propuestas comunes. Eso, por ejemplo, ha sido la experiencia de la universidad. Créanme que, es decir, ¿cómo haces para tener pues, de tantas unidades y de todo? No solamente eso, las comunidades, actores externos, porque es que uno construye desde el universo. Si nos sentamos los iguales, entonces, ¿qué es eso? Tenemos que sentarnos, y eso incluye también en términos que esa dicotomía, que universidad pública, privada, que es de tal facultad, otro, o sea, nos une un propósito común, nuestras comunidades y nuestros territorios. Tenemos unas apuestas que hemos hecho en diferentes lados. ¿Cómo podemos juntar esas potencialidades y construir juntos? Una manera, también incluso otra. Entonces uno es la gestión de propuestas del ministerio, porque con toda esa normativa, con todas esas cosas que a veces se vuelven, ¿sí? Cómo flexibilizar un poco más las posibilidades de trabajar incluso territorialmente, porque tiene que ver este municipio, tiene que ser esto. No hemos podido avanzar en una visión de veredades, ¿sí? Y seguimos con municipalizaciones. Y eso nos hace mucho daño también incluso para las ofertas. Que es que tiene que ser en este municipio, pero es que la universidad tiene en estos territorios. No, eso todavía no dialoga, por ejemplo, con lo del ministerio, ¿sí? Entonces, eso sería una cosa. Otra, pudiéramos pensar en iniciar también algunas experiencias de diplomados conjuntos. O sea, diplomados entre varias universidades en un territorio, y pensando que a través de esos procesos de IAP, que efectivamente el programa nuestro está basado en Freire, en Falborda, ¿sí? Pero en toda su visión completa, ¿ya? Incluyendo la comunicativa. Ahí hay incluso formación, ahí tenemos también cursos de periodismo, radio comunitario, pero también producción
o sea, producción de materiales a través de diferentes tecnologías emergentes. Le cuento ya en este momento, por ejemplo, en el Nordeste venimos impulsando una vinculación con un trabajo doctoral que están trabajando una de las prácticas, procesos de STEAM, ¿sí? Y pues, los estudiantes ya están acudiendo en las escuelas para empezar a trabajar. Y si eso no lo sabíamos, ¿cómo así que la ruralidad? ¿Y por qué no pensar, por qué la ruralidad tiene que pensarse siempre como lo aplazado, lo que, ¿sí? Tampoco se trata de que llevarle el desarrollo de aquí hacia allá, es pensar las tecnologías emergentes desde los mismos saberes y conocimientos de los territorios. Entonces, en ese sentido, es haciendo alianzas. Desde el programa nos desprendemos totalmente para que, si podemos fortalecer, eso es lo que requerimos. Vuelvo a decir, no es porque sea la Universidad de Antioquia, es que no es, personalmente no me interesa si aparece o no, que tiene que ser la UE aquí, liderando ni nada. Me interesa es que la propuesta se pueda posicionar y fortalecer y de pronto pueda tener también un impacto, ojalá, nacional, ¿sí? Con las juntas de acción comunal, una gran mayoría de nuestros estudiantes son presidentes de juntas de acción comunal y venimos trabajando en fortalecimiento de los procesos de juntas de acción comunitaria, asocomunales. Tenemos varias asocomunales que ya tenemos convenios incluso para las prácticas tempranas, para las prácticas finales, estudiantes que son líderes de acciones comunales y que van teniendo, pero qué bueno pensar más allá de solamente algo pequeño en un municipio y de pronto podamos pensar efectivamente en sinergias. Aquí a veces dice que el problema es de recursos, sí y no. Yo creo que el primer problema que debemos de vencer es el hecho de pensar que solamente soy yo el que tengo que estar liderando y que podemos construir, ¿sí? Bajar un poco esos egos que hablábamos acá, ¿sí? Y empezar a construir a partir de esa diversidad. Entonces, nosotros cuando arrancamos, por ejemplo, hasta el 2023, no teníamos ni siquiera profesores con horas de plan de trabajo. ¿Y cómo construimos esto? A partir de juntarnos, a partir de pensar hacer proyectos comunes, participar en convocatorias. Toda convocatoria que aparecía ya aparecíamos y así íbamos tejiendo, porque no podemos pensar en proyectos donde podemos participar varios y varios, podemos vincular organizaciones en los territorios, institucionalidad, y de esa manera creo que le aportamos es a la paz de este país. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, creo que muy interesante, por supuesto. Ahí está el correo electrónico del profesor y su contacto para quienes lo quieran apuntar y luego continuar la conversación. De verdad, mil gracias y bueno, Muchas gracias. un abrazo.